Bien, vamos a resolver otro problema clásico, que es que nos pidan que hagamos un código que cuando ingresemos un número entero, nos diga cuántas cifras tiene este número. Fíjense, antes que nada vamos a crear una variable donde vamos a guardar justamente ese número que queremos evaluar cuántas cifras tiene y le vamos a llamar número, ¿ok? Y vamos a escanear el dato desde teclado. Fíjense que hay una forma muy sencilla de saber cuántas cifras tiene un número. Y sería viendo cuántas veces podríamos dividir ese número por 10. Ok, fíjense, por ejemplo, si tenemos este número, por ejemplo, este de aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Ok, fíjense que si hacemos una división por 10, lo que estamos haciendo es quitarle una cifra. ¿Lo ven? Es decir, después de dividirlo por 10, nos queda esto. Luego, si este número que resta lo volvemos a dividir por 10, lo que nos queda es esto. Si lo volvemos a hacer, lo que nos queda es esto. Y al final, si lo volvemos a hacer, lo que nos queda es esto. Entonces, fíjense cuál es la relación de las cifras de este número con el número de veces que hicimos la división. Pues fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ah? ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, si hubieran sido en lugar 5, 6, pues es más o menos lo mismo. Es poner aquí esto, poner aquí esto y al final esto. ¿Y cuál es la relación? Pues que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ¿cómo vamos a poner esto en código? Fíjense que para decir cuántas cifras tiene el número vamos a crear una variable con la cual vamos a ir contando cuántas veces es divisible este número por 10, ¿no? Entonces vamos a ponerle algo así como, por ejemplo, número de cifras, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que vamos a pedir que nos pidan un número que por lo menos tenga una cifra, ¿no? Pues si nos ponen un 0, por ejemplo, tiene una cifra. ¿Lo ven? Es decir, por lo menos tiene una cifra. Luego, vamos a ir contando las divisiones, ¿no? Vamos a hacerlo con un ciclo while. Y fíjense que la condición es que vamos a pedirle que mientras el número sea mayor o igual que 10, vamos a hacer este proceso. Aquí es un poco distinto a lo que yo expliqué, porque por ejemplo yo lo que puse fue un ejemplo de un número que es divisible de forma entera por un 10, pero si no fuese divisible de forma entera por un 10, por ejemplo ponemos un 1, 2, 3, 4 por ejemplo, al dividirlo por 10 lo que estamos haciendo es agarrar esto y ponerle como un punto 4. Entonces fíjense, para la siguiente lo que nos quedaría sería esto, un 12.34. Para la siguiente ya nos quedaría un 1.234, ¿ok? Entonces la división la vamos a hacer dentro del while. Luego ya cuando para la siguiente que lo queramos dividir por 10, digamos que ya no tiene sentido dividir, porque nos daría como un 0.1234, ¿no? Entonces fíjense, ¿cuántos dígitos tiene este número? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas divisiones hacemos? 1, 2, 3, 4. Ya cuando estamos aquí, de que el número ya no fue mayor que 10, o sea, este número aquí como tal ya no es mayor que 10, hacer otra división y hacer un más a este contador de las cifras ya no tiene sentido, ¿no? Es decir, esta última división no la tenemos que hacer. Entonces, por eso tenemos la condición de que mientras este número que estamos dividiendo por 10 sea mayor que 10, ¿ok? Cuando estamos en esta, todavía es mayor que 10, entonces vuelve a hacer la división, nos da este resultado y hacemos un más en el contador de las cifras, ¿lo ven? O sea, cifra ya valdría 4 al final de todo el bucle. Entonces lo que tenemos que hacer es que a este número que nos ingresan, pues lo que estamos haciendo es dividirlo por 100, ¿no? Entonces, decir, a ver, tú vas a tomar el valor que tenías antes, pues entre 10, ¿no? Y así se va a repetir el bucle hasta que lleguemos a este último punto, se haga la última división y listo. Entonces, solo nos falta ir haciendo el conteo de las cifras justamente con nuestra variable que creamos y cada iteración hacerle un más. Entonces fíjense, para la primera iteración el número de cifras ya vale 1, ¿no? Porque por lo menos ya vale 1, que estamos aquí. Entonces entra el while. Luego, número es mayor o igual que 10, sí. Luego hace la división, entonces ya nos resulta esto. Y hace un cifra más. Entonces aquí, en la primera iteración, teníamos que el contador de las cifras valía 1. Luego, cuando ya se hace la división, se hace un más al contador y vale 2. Luego, para la siguiente iteración, se vuelve a meter aquí. A ver, ¿este número sigue siendo mayor que 10? Sí, lo es. Entonces, se mete, vuelve a hacer la división, nos queda esto, y hace un más al contador de las cifras, y nos queda un 3, ¿no?
Luego, este es mayor que 10, sí, entonces se mete, vuelve a hacer la división, nos da esto y hace un contador más más. ¿Mm? Listo. Entonces aquí contador, ya, el contador de las cifras ya vale 4. Luego le pregunta, a ver, ¿tenemos que volver a hacer la división y hacer un más más al contador de las cifras? No, porque ya llegamos al tope. Y este lo encontramos con que el número siempre sea mayor o igual que 10, es decir, que por lo menos tenga dos cifras. ¿Mm? Entonces de esta forma queda listo. Vamos a, por último, a mandar a imprimir el número de las cifras. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la frasecita cifras, dos puntos, y mandamos a imprimir la variable número de cifras, ¿no? Número de cifras. A ver, listo. Vamos a compilar esto. Y a ver, vamos a meterle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Que son 9 cifras. Le damos y nos dice cifras 9. Listo, a ver, vamos a meter cualquier otra cosa. A ver, un número de este estilo, con puros ceros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras, ¿ok? Y nos dice cifras 6, perfecto. Entonces resolvimos el problema. Si les gustó el video, déjenme un like, nos vemos para el siguiente video. Chao.